Entonces vamos a ver matemáticas. Pongan como título matemáticas. Bueno, dice su definición o su concepto es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la cantidad abstracta. Es decir, ¿qué es una cantidad abstracta? La podemos definir como una cantidad o un valor que es una construcción de la mente, que más que nada lo vemos con nuestra mente. Por ejemplo, los números. Los números son una construcción de la mente. En sí no los vemos en la realidad. Cuando vemos una cierta cantidad de manzanas, o de peras, o de lo que sea, entonces decimos que son tantas manzanas, no sé, 5 manzanas o 7 peras. Pero ese número está en nuestra mente, no lo vemos en la realidad. Pero nos ayudan a describir situaciones de la vida diaria. Entonces una cantidad abstracta son cantidades que son construidas por la mente, pero que nos sirven para describir la realidad. También de igual manera las ecuaciones en física, en química y también en biología nos ayudan a describir la realidad. Ahora entonces copien el concepto. Bueno. Entonces, ¿alguien falta? Bueno, entonces sigamos. Ahora el concepto de número. Dice el numus, es decir, el dinero, dio nombre al número, imponiendo este vocablo a causa de su frecuente empleo. Es decir, en la antigua Roma, a las monedas que se ocupaban les decían numus. Es decir, en lugar de que les dijeran pesos, como acá en México, les decían numus, así les llamaban. Entonces, como en el intercambio comercial era mayor la necesidad, o más frecuente, la necesidad de hacer conteo, de decir, por ejemplo, una vaca costaba, no sé, 5 monedas de oro, no sé, bueno, cuánto costaba, o 15 monedas de plata. Entonces, en el intercambio comercial era mayor la necesidad de contar. Entonces de ahí derivó su nombre el número, de las monedas que ocupaban, del numus. Eran las monedas que ocupaban en la antigua Roma. Bueno, copien. Bueno, alguien falta, muy bien, gracias. ¿Alguien falta por copiar? Muy bien, gracias. Bueno, ahora vamos a ver los números naturales. Los números naturales dice que son los que se utilizan para contar. Ya pone como ejemplo el 1, el 2, el 7. Ahí está, pónganle aquí entre de paréntesis que los números naturales se representan con la letra N, pero es una N caligráfica. Espérame, voy a aumentar la vista. Ahí está. Esta N. Entonces es una N que se le hace como rellenito aquí en medio. Es una N caligráfica. Entonces así se representan los números naturales. Y dice, bueno, ya copien, son los que se utilizan para contar. A ver, copien. Bueno, gracias. Bueno, entonces sí, ¿cuál es su característica? Que son enteros, es decir, no tienen decimales. Por ejemplo, si estamos contando personas, bueno, no tendría sentido decir 2.5 personas o 7.1 personas. No, se cuentan por enteros. ¿Sí? Las personas se cuentan por enteros. Y de igual manera, cuando son positivos, porque de igual manera no tendría sentido decir menos 1 personas o menos 10 personas. Entonces,
como son los que se utilizan para contar, son enteros y positivos. Bueno, ¿sí se entiende? Bueno. Entonces, vamos a ver. Ahora sigamos con números enteros. Los números enteros, si alguien falta por copiar, me dice. Los números enteros se representan con la letra Z. Es una Z caligráfica. Ahí está. Esta de acá. De igual manera se le hace relleno en medio. Esos son los números enteros. Bueno, entonces pongan números enteros Z, así como acá. Son aquellos que no tienen decimales. Nada más ese es el requisito, que no deben tener decimales. Bueno, y aquí ya entran tanto los positivos como los negativos. Ahí está, por eso como ejemplo aquí viene 2, menos 5, 7, 50 y menos 40. Ahí está, ya pueden ser positivos o negativos. A ver, copienle. Bueno, muy bien. Bueno, y sí, los números solamente pueden tener dos signos, o son positivos o negativos. Cuando un número está ahí solito, sin signo, en realidad tiene el signo positivo. Sí, se debe entender que es positivo. Exacto, muy bien. Estos son positivos. Bueno, entonces ya sea que se les ponga o no. Bueno, ya los negativos ahí sí se debe especificar. Ahí se debe poner que es signo menos. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno. Ahora vamos a ver los números racionales. Si alguien falta por copiar, me dice o lo escribe al chat. Bueno, entonces ahora vamos a ver los números racionales. Los números racionales se representan con la letra Q. Ahí está, esta Q de igual manera, caligráfica. Entonces los números racionales Q son aquellos que pueden escribirse de la forma A entre B. Es decir, son aquellos que pueden escribirse como fracción. A ver, copien esto y ahorita explico más. Bueno, ¿dudas hasta acá? Sí, gracias. Bueno, sí, entonces ya pongo ejemplos. Entonces vamos a ver ejemplos de números racionales. Pues son las fracciones. Son por ejemplo un medio, un tercio, etcétera. Ahí está. Es un número entero dividido entre otro número entero. Ahí está. También otro ejemplo es 2 quintos. Ahí está. Esos son las fracciones. Esos son los números racionales. Son las fracciones. Ahí está. Y no importa que el de abajo sea más grande. También puede que el de arriba sea el más grande. Por ejemplo, 7 cuartos. Ahí está. Ese también es una fracción. Es un número racional. Entonces, también el de arriba puede ser más grande que el de abajo. Bueno, copien. Bueno, y también puede ser negativo. Por ejemplo, otro ejemplo sería menos 6, digamos, onceavos. Ahí está. Entonces, este es otro ejemplo de número racional. Menos 6 onceavos. También aquí entran los negativos.
Pueden ser tanto positivos como negativos. No hay problema. Bueno, todos ya copiaron. Bueno, entonces vamos a ver. Ahora escribamos lo siguiente. Los números enteros entran dentro de los números racionales porque se pueden escribir como fracción. A ver, copien esto. Bueno, antes de que copien, explico. O todavía no copien hasta que termine de explicar. Por ejemplo, el 7. ¿El 7 cómo se escribe como fracción? Pues solamente ponemos el 7 arriba en el numerador y 1 abajo. Ahí está, recuerden que el de arriba es el numerador y el de abajo el denominador. Entonces así se escribe 7 como fracción, como 7 entre de 1. Porque precisamente 7 entre de 1, ¿cuánto es? Pues 7. Ahí está, es el mismo. Entonces así se escribe todo entero como fracción. Incluso si es negativo. Por ejemplo, menos 5. ¿Cómo se escribe como fracción? Pues simplemente ponemos menos primero, el menos lo escribimos primero y ya ponemos 5 entre de 1. Ahí está. El menos generalmente va aquí, en medio de la raya de numerador y denominador. Es decir, en medio de la raya de la fracción. Ahí debe ir en línea el menos. Y ya ponemos 5 entre de 1. 5 entre de 1 es 5, ahí está. Y el menos de acá, pues es el menos de acá. ¿Sí se entiende? ¿Mande? Bueno. Está bien. Muy bien hecho. Bueno, copien. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces... ¿Nadie falta por copiar? Bueno, los vamos a ver. También los decimales, es decir, los números decimales periódicos, ahorita digo qué significa eso, también son, perdón, lo primero, los decimales finitos. Finitos es que tienen precisamente un final. Los decimales finitos entran, o también son también entran dentro, o más bien entran en los números racionales. Vamos a ver. ¿Por qué? Antes de que copien, ¿todavía no copien? 2.5. ¿Cómo se puede escribir como fracción? Pues de la siguiente forma. Para escribir, esto es un decimal finito, aquel cuyos decimales terminan, que no se siguen indefinidamente. Entonces, eso es un decimal finito, cuyos decimales acá terminan, no se siguen indefinidamente. Bueno, entonces, ¿cómo escribo este número decimal en fracción? Pues lo único que hay que hacer es poner los números arriba en el numerador, 2 y 5. Ahí está, el 2 y el 5 los pongo en el numerador. Divididos entre de 1. Y al lado del 1 voy a poner ceros. ¿Cuántos ceros? Pues la cantidad de decimales que tenga el número. ¿Cuántos decimales tiene? Tiene nada más uno, un decimal. Así que aquí al lado va a tener un 0. Así de esta forma, ahí está. Entonces 2.5 es 25 entre de 10. A ver, copien.
otro ejemplo sería 0.123. Ahí está. Entonces, este número, ¿cómo se escribe como fracción? Pues ponemos los dígitos, los números arriba, 1, 2, 3. Dividido entre de 1. Y al lado del 1 voy a poner ceros. ¿Cuántos ceros? Pues la cantidad de decimales que tenga. Tiene precisamente 3 decimales. Entonces, al lado del 1 van a ir 3 ceros. Ahí está, y eso es todo. Entonces, así es como se escribe este número decimal finito en fracción. Sus números, sus dígitos van arriba, entre de 1, y al lado del 1, ceros. ¿Cuántos ceros? Pues la cantidad de decimales que tenga. Si son 3 decimales, pues va a tener 3 ceros. Bueno, ¿sí se entiende? Bueno, copienle. Así, así, bueno. Sí. Sí, exacto, 45. No, nada más 45. Los números arriba. Entre de 1 y... Exacto, entre de 1000. Exacto, serían 3 ceros porque son 3 decimales, incluyendo el 0. Aquí sí se toma en cuenta. Muy bien, perfecto, muy bien. Ahora este sería otro ejemplo. Muy bien hecho, copienlo. Bueno, y también lo que se debe hacer, si se puede, es simplificar la fracción. Por ejemplo, 25 décimos o 25 entre 10 se puede simplificar. ¿Qué es simplificar? Simplificar es dividir entre un mismo número al de arriba y al de abajo. A ver otra vez. Esta fracción sí se puede simplificar. Cuando se pueda simplificar se hace. Por ejemplo, 25 entre de 10. ¿Cómo sería simplificado? Bueno, hay que dividir entre un mismo número al de arriba y al de abajo. El 25 y el 10, ¿entre qué número pueden ser divididos al mismo tiempo? A ver, díganme. No, 25 y el 10. ¿Qué número los puede dividir? Es decir, por ejemplo, podría iniciar con el 2. El 2 puede dividir al 10, pero no puede dividir al 25. Es decir, al dividirse entre 25 deja decimal. Entonces no lo ocupo. Debo dividirlos entre un mismo número de tal manera que deje enteros, no decimales. A ver, díganme, ¿qué número puede dividirlos a los dos? A ver, díganme o escríbanlo al chat. Exacto, muy bien. El 5 puede dividir 2 a los dos, al de arriba y al de abajo. 25 entre de 5, ¿cuánto es? 5, ¿no? Y 10 entre de 5 es 2. Ahí está. Eso es simplificar la fracción. Dividir entre un mismo número al de arriba y al de abajo. Y al dividirlos, en este caso se pueden dividir entre de 5. Así que 25 entre de 5 es 5 y 10 entre de 5 es 2. Ahí está, el resultado es 5 medios. Es decir, tomar 25 partes de 10 es lo mismo que tomar 5 partes de 2. Bueno, simplemente 25 décimos es lo mismo que 5 medios. Bueno, ¿sí se entiende? Bueno, copien. Bueno. Este de acá, no se puede simplificar porque el 1000 solamente puede ser dividido entre de 2 y entre 5.
Pero el 123 no se puede dividir ni entre 2 ni entre 5. A ver, vamos a ver al de abajo. Este de igual manera se puede dividir entre de 5. Bueno, aquí coincidió, no siempre se debe dividir entre 5. A veces entre 2 o entre 3. Bueno. Cuando un número termina en 0 o en 5, se puede dividir entre 5. Ahí está, este termina en 0 y este termina en 5. Entonces se pueden dividir entre de 5. A ver, entonces dividimos entre 5. 45 entre de 5, ¿cuánto es? 9. Y 1000 entre de 5, ¿cuánto es? 200, ¿no? Ahí está. Y ya no puedo seguir simplificando, porque el 9 solamente se puede dividir entre de 3. Pero el 200 no se puede dividir entre de 3. Entonces hasta ahí lo dejo. Bueno, copien. Es decir, tomar 45 partes de 1000 es lo mismo que tomar 9 partes de 200. Bueno, copien. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno. Bueno, ya terminaron de copiar. Bueno, vamos a seguir. También los decimales periódicos son números racionales. Es decir, los decimales periódicos son aquellos decimales que se repiten indefinidamente. Por ejemplo, el número 0.3333333 es un decimal periódico. Es decir, porque sus decimales, el 3 es el que se repite indefinidamente. A veces se le escribe de esta manera, puntos suspensivos, diciendo que se repite el 3 indefinidamente. O también se escribe 0. Una raya arriba, 0.33 con una raya arriba. Me está diciendo que el 33 se repite indefinidamente. Bueno, y es un número racional. ¿Por qué? Porque se puede escribir como fracción. 0.33, bueno, 0.33333 es la fracción 1/3. Bueno, ahorita no voy a exponer el procedimiento para convertir este decimal periódico en fracción. No lo voy a exponer. Solamente lo importante es saber que estos números decimales que se repiten indefinidamente son números racionales. ¿Y por qué son números racionales? Porque se pueden escribir como fracción. No se les va a pedir que conviertan este decimal periódico a fracción, no. Nada más se les preguntaría, a ver, señale un decimal periódico. Que diga, señale un número racional. Y si viene un decimal periódico así que se repite indefinidamente, pues ese es el número racional. A ver, otro ejemplo de decimal periódico. Es el 0.63, 63, 63. Y así, que el 63 se repite indefinidamente. Ahí está, este es quizás mejor ejemplo. Es decimal periódico porque el 63 se repite indefinidamente. Y esta es una fracción. Bueno, escrito como decimal periódico sería 0.63 con una raya arriba. Ahí está. Y se puede escribir como fracción, es un número racional. Él es la fracción 7/11. Ahí está. Bueno, ¿sí se entiende? Entonces simplemente si les dicen señale un número racional, si les piden señale un número racional y viene este número 0.636363 u otro número que se repita indefinidamente, digamos 0.12121212, entonces ese sería un número racional. ¿Sí se entiende? ¿Mande? ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, como dije, no se les va a pedir que señalen qué fracción es, no. Nada más se les pide si es un número racional. Y sí lo es. Nada más pongo la fracción para decir que efectivamente
este es un número racional porque se puede escribir como fracción. Solamente esto es como comprobación. Pero no, nada más se les pide que lo señalen. Si viene un número de estos, uno de ellos es un número racional. Más bien, ellos son números racionales. Sí, los mismos decimales, los decimales. Bueno, copien. Bueno, dudas hasta acá. No, bueno. Gracias. Bueno. No. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Los números irracionales. Dice, son aquellos que no se pueden escribir de la forma A entre B. Es decir, son aquellos que no se pueden escribir como fracción. Ahorita vamos a ver ejemplos. Bueno, los números irracionales generalmente se simbolizan con la letra Q y se le pone una primada. Esta comita se le dice que es primada. Así se lee, Q primada. Así se representan o se simbolizan los números irracionales, con Q primada. O con Q acento, digamos. Pero en realidad su nombre correcto es primada. Bueno, entonces, a ver, escribando, me copien. Bueno, entonces, vamos a ver ejemplos. Bueno, ejemplos de estos números. Bueno, está el clásico pi. Tiene un valor aproximado de 3.14159 y sus decimales se siguen indefinidamente. Pero no se repiten, no son periódicos. Jamás se va a volver a repetir 14159. Le han buscado a muchos decimales al pi y nunca se ha vuelto a repetir 14159. Entonces, los números irracionales son aquellos cuyos decimales se siguen indefinidamente, pero no son periódicos, Bueno, un clásico ejemplo es el pi. Bueno, otro ejemplo es el número e, el exponencial. Tiene un valor de 2.7128 y sus decimales de igual manera se siguen indefinidamente y no son periódicos. Y estos números no se pueden escribir como fracción. Ahora copien, estos son dos ejemplos. Bueno, pero aún así tienen mucha aplicación. El pi pues se ocupa así para áreas de círculos, esferas, perímetros, pero también se ocupa mucho para medir ángulos. Los ángulos no solamente se pueden medir en grados, sino también en pis. Se les llama radianes. Bueno, eso no se va a ver ahorita, pero bueno, no se va a ver aquí, pero sí se ocupan para medir ángulos. El e se ocupa más que nada para los llamados crecimientos exponenciales. Ahí está, ese es el número e, los crecimientos exponenciales. Por ejemplo, bueno, ejemplos de ellos son crecimientos de bacterias, etcétera. Donde aparezca el número e son crecimientos exponenciales. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a ver. Las raíces inexactas son o también son números racionales. Es decir, a ver, para hacer una diferencia, una raíz exacta es, por ejemplo, raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 9 es 3. A ver, ¿qué es la raíz cuadrada? La raíz cuadrada es buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé el de adentro.
En este caso raíz de 9 es 3. Porque 3 por 3 es 9, muy bien. Eso es exacto, da un número entero, exacto. Pero, si yo le pongo raíz de 2, pues eso es inexacto. No, a ver, un número que multiplicado por sí mismo dé 2 exactamente, pues no, es inexacto. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 es aproximadamente 1.41. Sí, 1.41. Y sus decimales se siguen indefinidamente. Es inexacto, no, pues valga la redundancia, no es exacto, sus decimales son indefinidos. Otro ejemplo pues es la raíz de 3, es 1.71 y de igual manera sus decimales se siguen indefinidamente. Ahí está. Y cualquier otra raíz, no solamente raíz cuadrada, o números chiquitos, por ejemplo la raíz cuadrada de 10 también es inexacto. Estos son ejemplos. También otro ejemplo sería no solamente raíz cuadrada, por ejemplo también puede ser raíz cúbica. Raíz cúbica de 20, digamos, sería inexacto, es un número irracional. Perdón, irracional, perdón. Ahí está. ¿Qué es la raíz cúbica? Es buscar un número que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé el de adentro. En este caso no hay un número exacto que multiplicado por sí mismo 3 veces dé 20. Por eso es un número irracional. A ver, copíenle. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno. Entonces, ahora lo siguiente. Todo múltiplo de un número irracional sigue siendo irracional. Por ejemplo, el 2, antes de que copien. Si el pi lo multiplico por 2, sigue siendo irracional. Esto es un número irracional, no importa que lo multiplique al pi por 2. O si al pi lo divido entre 2, sigue siendo un número irracional, no importa lo que se le haga. Sigue siendo irracional. De igual manera al número e, si lo multiplico por 3, sigue siendo irracional. O si al e lo multiplico por 4 y lo divido entre d5, sigue siendo un número irracional, no importa lo que se le haga. Y de igual manera también a las raíces inexactas. Si por ejemplo la raíz de 2 la multiplico por 2 o la multiplico por menos, también puede ser negativo, y lo divido entre d3, sigue siendo irracional, no importa lo que le haga. Incluso si es negativo, sigue siendo irracional. ¿Sí se entiende? Bueno, a ver, copien. Bueno,